Papá, ¿puedo quedarme en casa hoy? Preguntó un niño de 8 años, revolviendo sus pancaques con mermelada en su plato. No puedo dejarte solo en casa todo el día, Mateo, dijo Santiago terminando su té y empacando la mochila de Mateo. Es sábado, pero podría haber cirugías de emergencia en el trabajo. Podemos parar por un helado más tarde, ¿está bien? Mateo suspiró. Siempre dices eso, pero nunca sucede. No todo depende de mí, ya eres lo suficientemente grande para saber eso. Lo entiendo, Mateo volvió a suspirar. Está bien, vamos, terminó rápidamente sus pancaques y corrió a vestirse. Santiago deseaba poder llevar a Mateo al trabajo, pero no quería dejarlo solo en casa. Santiago había trabajado como cirujano durante 5 años cuando Mateo tenía 3 años, su esposa lo dejó por otro hombre. Has arruinado mi vida, gritó ella cuando Santiago la encontró con alguien más. ¿Me obligaste a tener un bebé? ¿Preguntaste si quería un hijo? No, solo querías una familia. Bueno, sigue fingiendo, pero yo me voy, agarró algunas cosas y se fue. Al principio, Mateo lloró por ella porque había sido parte de su vida, pero con el tiempo comenzó a olvidar. Cuando le preguntaba a su papá, ¿dónde está mamá? Todos los demás tienen una. Las respuestas de su papá siempre eran confusas. En la clínica, a todos les encantaba Mateo, las enfermeras le daban golosinas y le enseñaban a vendar heridas, sabían que era difícil para Santiago estar solo, así que no les importaba cuando traía a su hijo al trabajo. Mateo, ¿puedes ayudarme a repartir vitaminas a los pacientes? Mateo, llama a Romero del 5º piso para sus vacunas. Santiago, por favor, pásame el estetoscopio. Mateo siempre se mantenía ocupado, a veces hacía su tarea en el escritorio de su papá mientras Santiago estaba en cirugía o en rondas. Estudiaba mucho y se comportaba bien, le gustaba visitar a los pacientes, saludarlos y preguntarles si necesitaban algo. A los pacientes les encantaba tenerlo cerca, veían las mismas paredes y vecinos enfermos todos los días, pero Mateo traía algo nuevo, les contaba sobre el clima y cosas interesantes que había aprendido. La gente notaba que se sentía mejor cuando Mateo hablaba con ellos o les tomaba de la mano. Alguien podía estar enfermo y no mejorar, pero cuando Mateo entraba, su condición mejoraba repentinamente. Nadie pensaba que Mateo tenía poderes mágicos, pero todos querían creer en milagros. Y de alguna manera, lo hacían. Mateo, ¿puedes traer el termómetro de la habitación 3 del abuelo Petrovich? Preguntó una enfermera. La habitación 3 estaba un poco escondida, el número en la puerta estaba desgastado. Mateo asomó la cabeza con cuidado, quería preguntar quién era el abuelo Petrovich, pero se detuvo cuando vio la habitación, solo tenía una cama y máquinas extrañas a su lado. Mateo se acercó un poco más, una mujer yacía en la cama, parecía vieja, casi como su vecina. Tubos y cables estaban conectados a ella y parecía dormir. Me pregunto qué le pasará, pensó Mateo. Se acercó de puntillas y se puso de puntas para ver su rostro, pequeñas arrugas rodeaban sus ojos y sus labios parecían sonreír, debe ser amable. Ojalá tuviera una abuela como ella, pensó Mateo. Suspiró, estaba a punto de dar un paso atrás cuando accidentalmente tocó el borde de la cama y su mano aterrizó en la mano de la mujer, de repente se sintió extraño y vio imágenes parpadear ante sus ojos. Vio a la mujer con un hombre de blanco, luego siendo trasladada en una ambulancia, después la vio salir de una casa sosteniendo algo y el hombre le estaba dando flores. Luego estaba sentada en un sofá llorando y el hombre la consolaba. Las imágenes se desvanecieron mostrando a la más vieja y más parecida a cómo se veía ahora. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Mateo, ¿qué haces aquí? Preguntó Santiago sorprendido. Mateo se sintió impactado y rápidamente retiró su mano y la visión se detuvo. Miró alrededor de la habitación y luego de regreso a su papá. ¿Qué le pasó a esta señora? Preguntó Mateo. Está en coma, se cayó por las escaleras y no la encontraron durante mucho tiempo, dijo Santiago. ¿Por qué nadie la ayudó? Mateo se sintió triste por la mujer y se acercó de nuevo a la cama. Está sola. Se cayó en la mañana y permaneció allí todo el día.
Una vecina se preocupó cuando no salió a dar su paseo vespertino. Cuando la vecina tocó la puerta y no recibió respuesta, llamó a la policía para que entraran a la fuerza. Había estado inconsciente durante mucho tiempo, explicó Santiago, pero papá, vi a una niñita con esa mujer. ¿Dónde estaba ella?, preguntó Mateo, deteniendo a su papá antes de que pudiera irse. Santiago se detuvo, pensando en lo que Mateo había dicho. Sabía que su hijo tenía una gran imaginación, pero esto parecía demasiado. Quizás deberías ver menos televisión y menos películas, dijo Santiago, sin darse cuenta de cuánto lastimaban sus palabras a Mateo. La vecina dijo que la mujer vivía sola, pero no se conocían desde hacía mucho tiempo, solo desde que Margarita Fiodorovna se mudó a la cabaña. El jardinero también vivía allí, pero no estaba ese día. Si tuviera a alguien, nos habría llamado hace tiempo, dijo la vecina. Mateo se preguntó si había imaginado todo. ¿Dónde vive esa señora?, preguntó casualmente, pero ya estaba planeando averiguarlo. Resultó que su casa no estaba lejos de la clínica. A los 8 años, Mateo sabía que podía escaparse y regresar sin ser visto. Se alegró de que fuera verano para no tener que agarrar un abrigo o un sombrero. Mateo caminó hacia la cabaña. «¡Guau, qué casa!», pensó, caminando a lo largo de la cerca de concreto y tratando de asomarse adentro. Vio un hermoso balcón en el segundo piso. Justo cuando estaba a punto de irse, notó un sobre blanco saliendo del buzón. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba mirando, lo sacó con cuidado. Los sellos eran extraños y nunca había visto un sobre así antes. Rápidamente lo escondió y se apresuró de regreso a la clínica, deslizándose en silencio a la habitación de Margarita Fiodorovna. Mateo vio que ella se veía un poco mejor, sus mejillas parecían más rosadas y pensó que sus pestañas se movían un poco. Quizás solo es mi imaginación, se dijo a sí mismo. Sacó una silla al lado de su cama y se sentó. «Hola, no me conoces, soy Mateo. Mi papá trabaja aquí como cirujano y él dijo que estás sola, pero te vi con una niña, ¿es tu hija?». Mateo siguió hablando. «Estuve en tu casa, es hermosa. ¿Cómo vives allí sola? Debe ser aterrador». Colocó la carta en su mano y sus dedos se movieron ligeramente. Justo en ese momento, Santiago entró en la habitación. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, notando el sobre en la mano de la mujer. «Santiago, ¿qué es eso? ¿De dónde salió esta carta?». Mateo miró hacia arriba sorprendido. «Creo que es para Margarita Fiodorovna, quizás deberíamos leerla», dijo. Podría ser de su familia. Santiago pensó en ello. Debería abrirla, pero podría contener información importante. Abrió la carta y vio que era de su hija. Ella escribió que había dejado a un hombre llamado Julien o Juan y que regresaba a Rusia. Estaba feliz de que a su madre le gustara la casa que había encontrado para ella y esperaba quedarse un mes mientras buscaba su propio lugar. «¿Ves? Ella tiene a alguien», animó Mateo. «Sí, son buenas noticias», dijo Santiago, contento de haber abierto la carta. «Ahora, necesitamos contactarla». Fue a ver si habían encontrado un teléfono entre las cosas de Margarita cuando la llevaron. Mateo permaneció a su lado. Afortunadamente, el teléfono de Margarita no estaba bloqueado y fue fácil encontrar hija en los contactos. Pasó un tiempo antes de que alguien contestara, pero finalmente se conectaron. La hija estaba en el aeropuerto, camino a casa de su madre. Santiago explicó rápidamente lo que había sucedido y pronto la hija estaba en camino con su maleta. Cuando llegó, a pesar de lucir cansada y preocupada, a Santiago le gustó de inmediato. «Qué bueno que dejó a ese Julian», pensó, pero apartó ese pensamiento y explicó todo. La hija se apresuró a la cama de su madre mientras Mateo observaba. Cuando Lina vio a su madre, entendió que era la misma niña que él había visto en su extraño sueño. «Mamá, mamá, soy yo, Lina, ¿puedes oírme?». Lloró, sosteniendo la mano de su madre mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Te dije que te olvidaras de Gerard, no debía haberme ido, no salió nada bueno de eso, y ahora mírate». Se rompió en llanto. Y Santiago tuvo que llevarla a su oficina. Después de darle un medicamento para calmarla, pudo hablar con claridad.
Le dijo a Santiago que era la única hija de su madre y que su padre había fallecido hace 3 años. Tenían un negocio editorial que había funcionado bien hasta que entró un socio internacional y fue entonces cuando apareció Gerard. Lina no veía futuro con él, así que tuvo que regresar, y ahora esto había sucedido. Papá, Mateo irrumpió en la oficina con los ojos muy abiertos. Ven rápido, los 3 se apresuraron a la habitación de Margarita, donde la encontraron sentada, tratando de quitarse los cables y sensores. Mamá, Margarita Feodorovna, tía Margarita, llamó Mateo. Esto es ridículo, dijo Margarita, mirando a Santiago con indignación fingida. Doctor, ¿por qué me envolviste como una mosca en una telaraña? Déjame ayudarte, dijo Santiago, arremangando. Margarita notó algo en su brazo, interesante, dijo, mirando de cerca. Una marca de nacimiento en su antebrazo, notando su repentina pausa, Santiago la tranquilizó. Después de que terminó su turno, Santiago se preparó para salir de la clínica con Mateo. Lina quería quedarse con su madre, pero Margarita insistió en que se fuera a casa a descansar. Después de pensarlo un poco, la invitaron a que viniera con ellos y ella aceptó rápidamente. De camino, se detuvieron en el supermercado, Mateo compró helado y Santiago una buena botella de vino. ¿Qué día resultó ser? Margarita comenzó. Mi esposo y yo éramos muy felices cuando tuvimos a nuestro hijo, era un niño saludable y hermoso, lo adorábamos. Pensé que era una buena madre porque lo alimentaba bien, jugaba con él y lo llevaba a pasear. Una vez, cuando tenía 8 meses, entré a una tienda a comprar fórmula, estuve menos de 5 minutos y cuando salí, el carrito estaba vacío. Me asusté mucho, en aquel entonces no había cámaras. Buscamos por todas partes, e incluso pusimos avisos, ofreciendo una recompensa. Tenía una marca de nacimiento distintiva en forma de herradura en su antebrazo, igual que la tuya, Santiago. Todos se quedaron en shock después de escuchar esto, luego todos miraron a Santiago. Tengo buenos padres, mi madre es profesora y mi padre es médico, ambos fallecieron, mi padre hace 8 años y mi madre hace 5. Me dejó una carta para leer después de su muerte, con todos mis problemas, me olvidé de ella, dijo, dándose un golpe en la frente. Está en mi caja de seguridad, se apresuró a su oficina y todos esperaron a que regresara. Santiago volvió rápidamente, sus manos temblando mientras abría el sobre. Un cirujano de verdad, murmuró. Déjame, dijo Lina, tomando el sobre de él y abriéndolo rápidamente antes de devolverlo, quería ver que él estaba asustado por lo que pudiera decir. Santiago, hijo mío, comenzaba, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí y no puedo abrazarte y decirte cuánto te amo. Hace algún tiempo, tuvimos problemas para tener un hijo, nos enfocamos en nuestras carreras y luego fue demasiado tarde. Tenía 40 años cuando los médicos me dijeron que nunca podría ser madre, pero soñaba con tener un bebé. Un día vi un carrito abandonado cerca de una tienda y dentro había un bebé, estaba solo y llorando. Así que lo recogí y lo llevé a casa. Cuando desperté, estaba en casa con el bebé, mi esposo se enojó e insistió en que lo devolviera, pero no podía. Me amaba y finalmente aceptó, te amaba mucho, hicimos todo lo posible para darte una buena vida. Tienes una buena educación, un hijo maravilloso y un gran trabajo, estamos orgullosos de ti. Te amo. Todos se quedaron en silencio, atónito. Mateo fue el primero en hablar. Entonces, papá, eso significa que tú eres. Es mi hijo, miró a Margarita, realmente quiero creer eso. Ella miró a Santiago, esperando que dijera algo, pero él estaba abrumado con la información. Si soy el hijo de Margarita, entonces Lina es mi hermana. Wow, quería invitarla a salir, ¿en qué estoy pensando? Parecía que Lina tenía pensamientos similares, ya que estaba sentada allí, profunda en sus pensamientos y luciendo molesta. Margarita lucía cansada, sentada en sus almohadas como si llevara un peso pesado. No te conté todo, comenzó, tomando una respiración profunda. Caí en depresión, acostada días sin comer, perdí 20 kilogramos, mi esposo me ayudó a mejorar, pero luego no pude tener más hijos. Él me animó a adoptar, así fue como obtuvimos a Alina. Te dije que vi a una niña y no me creíste,
dijo Mateo, viendo herido a su padre, que aún estaba abrumado. Santiago no sabía qué decir, los sentimientos eran demasiado grandes para expresar. Todos estaban sumidos en sus pensamientos. B tomó la mano de Lina, viéndola mientras salía del edificio, envuelta en una manta, con su padre esperando afuera sosteniendo flores. Gracias por quedarte hasta el final, si lo disfrutaste, apóyame con un pulgar arriba. Les deseo lo mejor a todos.